Estamos con un selecto grupo de parlamentarios para conversar sobre, en fin, comentarios y reacciones con respecto a las declaraciones tanto del presidente electo como del flamante también y por juramentar primer ministro Fernando Zavala. Está con nosotros Carlos Brus, vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros del segundo gobierno del presidente Alan García, y el congresista electo Marco Arana, de Frente Amplio. Muy buenos días, señores, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días a ustedes. Lo primero que deseo preguntarles es si sienten ustedes que en efecto estamos empezando bien, que hay un encaminamiento que no solamente, como siempre ocurre, es decir, se instaura un gobierno y todas son buenas intenciones, sino fundamentalmente algo que es lo que es más apremiante, es decir, estamos en capacidad, en función de lo que se viene diciendo, de elegir la ruta del consenso, o de la adecuación, o de la conversación, o la discusión más o menos unitaria, que es lo que se espera, porque ya para divisiones ya tenemos y hemos tenido bastante, la verdad. A ver, ¿qué opina don Jorge del Castillo, en primer término? Muchas gracias. Saludo a mis colegas en el Congreso ahora, y a ustedes, por supuesto. Bueno, en primer lugar, unas palabras de saludo y aliento a Fernando Zavala, ¿no? Creo que es importante. Me parece que es un nombramiento de una persona que tiene un importante margen de experiencia, no es un novato en la política, ha sido ministro de Estado, ha sido viceministro, conoce la actividad privada, es un profesional competente, así que, y me parece además compatible con las ideas y propuestas del presidente electo. Él ha escogido una persona de su confianza con la que tiene una experiencia de trabajo juntos muchos años. Y que no tiene militancia política, esa es una cosa importante. Y que no le he dicho ninguna mala palabra a ningún rival en la campaña, entonces ergo no tiene resistencia de ese tipo, ¿no? Entonces, pero tiene una enorme tarea, como ustedes acaban de poder comentar con él. La presidencia del Consejo de Ministros es un espacio bien complicado de trabajo, es un ministerio sin cartera, pero la verdad es que tiene una cartera más grande que las otras, ¿no? Y muchas carteras, ¿no? Muchas funciones. Quizá una de las más importantes sea el tema de proinversión, que está tan desordenado en los últimos años, ¿no? Y que es indispensable para el proceso de reactivación económica. Así es que, bien, desearle a él la mejor de las suertes. Y creo que tiene las condiciones para poder promover lo que usted preguntaba, Raúl, un ánimo de consenso, de encuentro, de poder... habrá discrepancia, como es natural, no hay unanimidades, pero... Sí, pero sin tanta cólera, ni tanta sí, puede estar molestia. La acrimonia que hay en estos momentos a veces, entonces eso no es necesario. Creo que, además, si me pongo en la vereda del fujimorismo, ellos tienen la alta responsabilidad de contribuir favorablemente a la gobernabilidad. Podrán tener sus divergencias, diferencias, discrepancias, lo que usted quiera. Por eso es que nosotros hemos propuesto que fijemos una agenda básica, primero de políticas de Estado, consensuadas en el Congreso y concertadas con el Ejecutivo, para tener un parámetros, digamos, entre los cuales movernos, un parámetro común. Podremos discrepar en otras cosas, pero en el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, de la educación, de la política de infancia, de la reactivación económica, de la infraestructura, yo no creo que haya mayores divergencias. Es cosa de ponernos de acuerdo en eso. A partir de esa agenda común, de esas políticas comunes, podemos hacer lo que se llama ya la agenda legislativa propiamente dicha. En ese camino espero que nos encontremos. Habrá muchos otros temas de los cuales discutir y votar en contra, como quieran, pero creo que si hacemos una agenda mínima común, mira, habremos hecho bastante por el Perú. Por lo menos ese es nuestro pensamiento. Congresista Marco Arana, bienvenido también. A ver, a las preocupaciones que ya mencionaba, agregaré esto que se comenta, es decir, que estamos en un régimen cuyo procapitalismo es evidente y entonces cuál es el papel que le tocará a los progresistas, a los izquierdistas, en fin, al otro lado de la medalla política. Muy buenos días a ustedes y también a todos los que nos están escuchando a través de programas. En realidad
hay que partir del principio de que si le va mal al gobierno, le va mal a la primera gestión, le va a ir mal a todo el país. El presidente, más allá de que haya sido elegido por una determinada fuerza política, es el presidente de todos los peruanos. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro al momento de disentir, de intentar hacer control político o incluso de ser oposición política en el país. En segundo lugar, creo que es importante mirar cuáles son los puntos básicos, ¿no? En el Frente Amplio estamos planteando que nos pongamos de acuerdo alrededor de una agenda país, ¿no? Y allí nosotros planteamos 5 puntos básicos, ¿no? El tema ciertamente de la reactivación económica, que hay que mirarla cómo, ¿no? En qué cosas, cuáles son las metas, cuáles son las decisiones concretas que se van a tomar. Gamarra ha tenido más de 40.000 despedidos en el primer semestre, básicamente por falta de controles antidumping, ¿no? Y por las repercusiones negativas de los acuerdos comerciales que no están favoreciendo el desarrollo de industria nacional. En segundo lugar, el tema de inseguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? ¿Se va a priorizar el tema de la construcción de cárceles privadas o se va a trabajar más en la prevención, oportunidades para jóvenes, el tema de mejorar los problemas de corrupción que hay en el Poder Judicial y en la policía, o el tema de el tratamiento de la reincidencia de crímenes que ocurren en las calles? Porque a la hora que un criminal ataca a alguien no le va a preguntar si es de izquierda, de derecha, si es de Peruanos por el Cambio, del APRA o del Frente Amplio. Ahí tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? En materia de lucha contra la corrupción, ahí hay un tema fundamental. Las cosas no pueden continuar como están, entonces hay que mirar los temas de muerte civil de corruptos, el tema de imprescriptibilidad de delitos de corrupción, políticas de prevención para el tema de la corrupción, etcétera, la mejora del sistema de la Contraloría de la República. Entonces creo que es posible llegar a acuerdos en esa materia. Igual en la lucha contra el narcotráfico o la reforma del sistema de partidos políticos, que no para más. O sea, parte de la grave crisis que tenemos en el país tiene que ver con la ausencia de un sistema eficiente, moderno de partidos políticos. Y luego los temas relacionados con descentralización o temas ambientales. Sí me preocupa, por ejemplo, y lo hemos expresado, no porque queremos aguar la fiesta, pero, por ejemplo, recordemos que el ministro Torne salió a hacer declaraciones desafortunadas sobre el tema de la propiedad privada de las comunidades campesinas. Menos mal que Pedro Pablo Kuczynski salió a decirle, oiga, esa no es la posición, ese tema no es el adecuado. Leo que Mercedes Arauz pretende buscar mayor desregulación ambiental y plantea la rebaja de los estándares de calidad ambiental, ¿no? Y entonces esperaría que el ministro o el nuevo premier o en todo caso el presidente salga a decir, oigan, vamos a tener una administración ambiental mucho más eficiente, ¿no? No hay reactivación económica si no se resuelven también los temas ambientales, más aún cuando este gobierno le está dejando más de 200 conflictos sociales, de los cuales, según la Defensoría del Pueblo, más del 70% son conflictos socioambientales. Esta calificación de derecha o izquierda. ¿Estamos por el cambio o estamos por más de lo mismo? Nosotros planteamos que desde una izquierda democrática queremos cambios. Nosotros tenemos una discrepancia en torno a la manera como se ha venido manejando la política económica para favorecer grandes intereses económicos. Tenemos allí una preocupación en ese sentido de la necesidad de delinear claramente el interés público y el interés privado, no porque estén contrapuestos siempre, sino porque nos parece muy importante que el interés privado esté en función del interés público. Y eso ciertamente, más allá de una connotación ideopolítica, implica una actitud ética frente al desarrollo, implica además la voluntad de ponernos de acuerdo sobre qué tipo de actividades económicas y decisiones políticas se van a tomar. Y estoy seguro, por ejemplo, que desde nuestra posición de izquierda vamos a coincidir con algunos temas fundamentales. El primer ministro ha señalado que quiere acercar el Estado a la gente. Bueno, eso es un tema importante. Recordemos que en la década anterior se ha acercado más el Estado al interés privado. Bueno, si hay ahí una señal, ¿qué medidas se toman? La apoyaremos. El propio Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?,
tiene una vena liberal importante que tiene que ver con la libertad, con la justicia, con el respeto de las instituciones. Nosotros estaremos ciertamente detrás de que esa agenda liberal, que bien le haría al país en este momento de respetar unos mínimos básicos como derechos humanos o derechos para todos, puedan ser elementos y puntos de encuentro, ¿no? De acuerdo. Solo para... Permíteme para preguntarle a Carlos Bruce y luego continuamos. Bueno, vasta experiencia, Carlos, acerca de disensos y consensos. Así que, pareciera, siempre ocurre que cuando se inaugura pues un régimen, las esperanzas se suscitan y más o menos la buena voluntad. Pero pareciera que estamos en una circunstancia particularmente especial, en que se siente la absoluta necesidad de acercarnos, de conciliar, de discutir al máximo, pero sin llegar efectivamente a la consabida pelea. Yo creo que esa es una consecuencia. Es un horizonte interesante. Sí, es una consecuencia, Raúl, creo que de la campaña electoral. Por lo menos nosotros sentimos que la campaña discurrió de una manera de la cual no nos sentimos contentos. No debió haber sido tan agresiva, y inclusive nuestro candidato, por su parte, dio las disculpas que hubo que dar por cualquier exceso que hubiera de los dos lados. Del otro lado no hubo disculpas, pero no importa, ya ese tema ya pasó. Y creo que la gente se ha dado cuenta de esta campaña en que hubieron anulación de candidaturas y subidas de tono, que no era el mejor ambiente en que queremos que nuestro país se desarrolle hacia adelante, ¿no? Y creo que la designación que ha hecho el presidente Kuczynski de su primer ministro es una muestra de ello. Quienes conocen a Fernando Zavala saben que lo que voy a decir es cierto, es que es muy difícil pelearse con Fernando Zavala. Hay que tener arte, ¿no? Sí, mejor dicho, si estás peleándote con Zavala, es que necesitas un descanso, porque cuando él era viceministro de Economía, después ministro de Economía, en un gobierno en que había muchas restricciones fiscales como el de Toledo, él pues era el encargado de decirte, no hay plata para esto, pero te lo decía de una forma tal que tú salías contento, no sabías por qué, pero salías tranquilo, que te habían dado buenas razones. Sí que es una persona que tiene muy buenas formas. Y lo que queremos es eso, un poco distender un poco el país, tener nuestras diferencias, que eso es lo agradable, una sociedad donde todos pensamos igual, eso no suelen ser sociedades democráticas, no debe haber algún tipo de autoritarismo ahí. Sí, pongamos a tener nuestras diferencias en política, en estilos de vida, y que aún así podamos ser amigos y conversar y poder llegar a conclusiones en temas básicos. Por ejemplo, de las cosas que ha hecho Marco Arana esta mañana. Vamos a tener que hacer una pausa, lamentablemente. Son las 9:00 PM. Aprende a mantenerte en perfecto estado, cuerpo y mente. La tecnología mejora continuamente. Conoce junto a nuestros expertos los últimos avances en medicina y las terapias alternativas que aseguran tu bienestar. Consejos de nuestro experto para mejorar su salud. Que permiten hacer un diagnóstico precoz de muchas enfermedades. En Forma. ¿Cuáles son las pruebas más importantes? Los fines de semana en RPP TV. Sales de tu trabajo y llegas a tu casa y solo quieres estar bien informado. En nuestro noticiero central encuentras todo lo acontecido durante el día. Soy Catherine Donaire y cada noche presento RPP Noticias, edición noche. De lunes a viernes a las 8 de la noche. En RPP TV. Los titulares llegan gracias a Caja Arequipa. Migraciones adelanta el inicio de la atención a los cientos de personas que esperan obtener el pasaporte biométrico. Los funcionarios indicaron que solo atenderán a los que tienen cita y a los que tienen que viajar hoy o mañana. El jefe de Migraciones se negó a entregar ticket a quienes se amanecieron en los exteriores de sus oficinas sin tener cita hoy. Señala el funcionario que deben conseguirla a través de internet. El próximo jefe de gabinete, Fernando Zavala, anuncia que empezará una ronda de reuniones con representantes de los partidos políticos para informarles sobre su plan de trabajo a fin de buscar consensos. A partir de mañana va a comenzar el diálogo.
Pedro Pablo Kuczynski dijo el RPP que tendrá un gabinete ministerial de equilibrio integrado por técnicos políticos, jóvenes experimentados y mujeres. Hasta el 17 de julio los amaneceres en Lima llegarán cubiertos de neblina y con ligeras lloviznas, pronostica el Senami. La Torre Eiffel permanece cerrada tras los incidentes del domingo entre los hinchas del fútbol y las fuerzas de seguridad después de la final de la Eurocopa. Los titulares llegaron gracias a Caja Arequipa y su supertasa de 7% por depósitos a 2 años desde 3.000 soles. Encájate y vive la experiencia de servicio con Caja Arequipa. Un estilo propio. Que tengas algo en tu pasado que quieras esconder, libéralo y sácalo. Ustedes creen que todos nosotros somos brutos. Con mucha personalidad. Es así usted. Ahí está, señor, estas cosas pasan en vivo. Ya te conozco, ya te conozco. Soy Juliana Oxenford y esta es mi forma de hacer periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Al estilo Juliana, lunes a viernes, 11 de la noche, en RPP TV. A continuación, los titulares. En Arequipa felicitamos a Fernando Silva, que acaba de graduarse como ingeniero industrial. Buena, Fernando. Tu noticia es valiosa para nosotros. Importante en tu vida. Importante para RPP Noticias. Hechos aislados en el planeta tienen más en común de lo que imaginas y todos nos afectan diariamente. ¿Cuál es la innovación, el invento del siglo XXI que ha cambiado el mundo de una manera más fundamental? Moisés Naim. ¿Cómo respondería a eso? Nos da una completa visión sobre la manera que cambia el mundo. Hablaremos de temas muy candentes. Discriminación, sexualidad, racismo, extremismo religioso y mucho más. Efecto Naim, domingos, 10 de la noche en RPP TV. Cada semana en Global 3000. ¿Cuál es la realidad en la actualidad? Una enorme tarea para toda la sociedad. Conoce un nuevo punto de vista sobre la comunidad internacional que todos compartimos. Es hora de poner en entredicho los estereotipos. Global 3000, el magazine de la globalización. Los fines de semana en RPP TV. Desde la cabina de radio de RPP Noticias, comienza la mañana de una manera renovada y diferente. A las 5 de la mañana, la noticia entra en acción. 3 horas con la información que necesitas para empezar el día. Con nuevas secuencias. Más ágiles y dinámicas. Donde tú, con tu participación, formarás parte de los hechos que marcan la jornada. Patricia del Río, Ricardo Gómez, La Rotativa del Aire, edición mañana, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, en RPP Noticias. Muchas noticias suceden cada día. En las 5 de las 7 te presentamos las 5 más importantes. Junto a destacados invitados, las analizamos en profundidad. Soy Ricardo Gómez Palma y cada noche te presento las 5 de las 7, de lunes a viernes a las 7 de la noche, en RPP TV. La inmediatez, objetividad, pluralidad y los periodistas más destacados del medio que hacen de RPP Noticias la radio preferida de los peruanos. También los encuentras en televisión. RPP TV, toda la información a tu alcance las 24 horas del día en el canal 10 de Movistar. RPP TV, estamos donde sucede la noticia. La noticia nunca se detiene y así es nuestro noticiero. Ágil, dinámico y en donde te contamos todo lo que ha sucedido durante la mañana. Para estar al día con la información, te presento RPP Noticias, edición tarde con Raquel Salazar. De lunes a viernes a la 1 en RPP TV. Ha sido un poco larga, pero era el momento en que justamente Carlos Gulf se dirigía nada menos que a nuestro invitado. Justo cuando iba a atacar a Marco Arana me corté. No, yo decía una cosa táctica. Yo he escuchado a Marco Arana hablar de una serie de temas y mira, el 80% de lo que ha dicho estoy absolutamente de acuerdo. Es más, no me acuerdo de cuál estaba, en qué discrepaba. En algo discrepaba lo que ha dicho, pero era mínimo. Criterios ambientales, por ejemplo. Puede ser, pero la mayoría de las cosas estamos de acuerdo. Y eso no significa que no tengamos nuestras diferencias en otro punto de vista. Entonces, Fernando tiene esa capacidad de poder dialogar con
con todos los sectores, porque efectivamente, como dice Jorge, no tiene un pasado político, por lo tanto no tiene enemigos políticos. Y además creo que va a ser un extraordinario elemento para introducir cosas nuevas en la administración pública que él puede traer perfectamente al sector privado. Y me refiero a eso de poner metas cuantificables a los ministros, ¿no? Uno nombra al ministro y lo deja ahí, a ver que haga lo que pueda. No, usted nombra al ministro de Vivienda y dice, bueno, señor ministro de Vivienda, el primer año usted aumenta la cobertura de agua en 5 puntos y reduce el déficit habitacional en 80.000 viviendas o 100.000 viviendas. Esas dos cosas, en un año usted me dice cómo hizo para cumplir con esas metas. Y así en agricultura, y así en salud, y vamos mejorando esos indicadores bases que el país tiene, que eso en el sector privado se llama gerencia por objetivos, ¿no? Y a los gerentes se les pone metas que la gente tiene que cumplir. Si no los cumple, el supuesto está en tensión. Si los cumple, le cae un bono. Aquí en el caso del bono, el bono será la satisfacción de haber hecho una buena función pública, porque el Estado no puede pagar los bonos, pero empezar a ponernos metas cuantificables y que el Estado empiece a avanzar en disminuir o mejorar todos estos indicadores que nos perfila como un país subdesarrollado. Aquí lo importante es que estas malas prácticas que hemos tenido en la campaña electoral, de que no realmente nos hemos medido, yo estoy hablando en plural, me incluyo, en ponernos límites a las cosas que se debieron o no decir, no continúen, y que pongamos todos los intereses del país por delante, y que las buenas formas en política se mantengan nuestras discrepancias, pero también nuestra voluntad y nuestro deseo de poner todo para que el país salga adelante, y que si el gobierno propone buenas cosas para que el país funcione, para mejorar la calidad de vida de los peruanos, tengamos el respaldo de las demás bancadas. Y la delegación de facultades va a ser un momento en el cual creo que se va a ver esto cuando el gobierno y el primer ministro se reúna con cada una de las bancadas, le explique los alcances de esta delegación y pida esta confianza para que el gobierno implemente su plan, y si se excede o si el plan no funciona, la oposición lo señalará con firmeza, que para eso está. Algunos aspectos importantes es cómo se va a comportar la oposición en general en el Parlamento. Ya han dado algunas luces. Sin embargo, escuchábamos a Cecilia Chacón más temprano decir que este es un gobierno que va a apoyar la empresa y que va a descuidar los intereses comunes. Por otro lado, se le exige a Pedro Pablo Kuczynski que reactive la inversión. Entonces, ¿cuál va a ser la cuadratura del círculo que va a tener que resolver si es que cada vez que haga algo se le va a acusar de apoyar a la empresa, y si es que no hace nada se le va a acusar de ahuyentar la inversión? En ese sentido, la posición de Frente Amplio es importante, Marco, porque pueden ustedes tener una actitud vigilante, pero pueden tener también una actitud obstruccionista. Si a eso se le suma la actitud de Fuerza Popular, que no están como muy entusiasmados, que digamos, podrían paralizar a un gobierno que recién empieza. Bueno, hay una inconsecuencia en lo que ha declarado en todo caso Cecilia Chacón, porque recordemos que si alguien ha promovido la actividad empresarial, los grandes intereses corporativos y la desindustrialización nacional, ha sido el fujimorismo. Bueno, pero ahora tienen un discurso que parece de Frente Amplio, por cierto. Entonces, lo que habrá que recordarles, y nosotros se lo recordaremos cada día en el Congreso en todo caso, que vamos a hacer oposición también al fujimorismo, ¿no? Pero en materia de reactivación económica, ¿no? El fujimorismo debe entender que sus políticas, las bases que ellos sentaron, han permitido la desindustrialización del país y han llevado a una desregulación en materia de derechos laborales, en materia de derechos ambientales, que justamente es parte del debate político que vamos a tener. Si el gobierno, como lo ha señalado Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, va a promover políticas para salir del freno económico en el que estamos, para promover pequeñas y medianas empresas y diversificar la economía, nosotros en el Frente Amplio vamos a estar en primera fila señalando la importancia de esas políticas, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, nos parece muy importante el tema de cuál va a ser el pedido que va a hacer el gobierno y el propio Premier de delegación de facultades legislativas. Si es de delegación de facultades legislativas para reactivar, por ejemplo, la industria textil en el país y combatir el antidumping, nos parece extraordinario. Si nos parece que si lo que plantea
plantea es, por ejemplo, políticas para dar acceso a crédito o cambios tecnológicos en materia de pequeña y mediana agricultura, de agricultura familiar, como también lo ha mencionado Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros iremos en protección de pequeña y promoción de pequeña y mediana agricultura, que en este caso además se está poniendo en la mesa a los peruanos más del 70% de los alimentos que consumimos. En protección de biodiversidad, ¿no?, que es la clave, una de las claves fundamentales de la industria gastronómica en el país. Van a haber políticas para proteger la biodiversidad y promover el biocomercio en base a nuestra biodiversidad. Va a haber políticas para favorecer al empresariado alpaquero, por ejemplo, que tiene un potencial extraordinario en el país, o las exportaciones no tradicionales, que van desde el paiche hasta el tema de producción en base a fibras de alpaca, vamos, por ejemplo. Es poco probable, hacerlo, Marco, ¿no?, que en esos aspectos haya confrontación. Son, digamos, por eso el fujimorismo en eso, Pati, tendría que revisar cuál es su discurso, porque en realidad hay que salir del frenazo económico. El tema es cómo lo hacemos para atender la ¿Qué pasa con la gran económica? inversión? ¿Qué pasa cuando haya que apoyar, un programa, de repente reflotar Tía María, volver a discutir Conga u otros inversiones mineras que pueden tener conflictividad? ¿Cuál va a ser la posición? Porque ojo que de las alpacas, del paiche, que me parecen fantásticos, se logra la subsistencia de las personas, pero no logras grandes inversiones para construir carreteras, hacer hospitales. En el caso de las grandes inversiones, recordemos que estamos teniendo un crecimiento fabuloso en la producción y los volúmenes de exportación del cobre con bajos costos de producción en el país. Lo que está creciendo en el sur del país en materia minera, cuídenlo, se lo diremos al gobierno cada rato. Y cuidarlo, ¿qué significa? No desregulaciones ambientales como está proponiendo Mercedes Arauz, sino, por el contrario, una eficiencia mayor en materia ambiental. Significa derechos laborales, significa, ojalá, y en eso se pueda avanzar. Materia de esto ha señalado Pedro Pablo Kuczynski en la conversación con nosotros, que están pensando en el tema de la metalurgia en el sur, ¿no? Hacer esas cosas bien, ¿no? Allí donde no hay condiciones ambientales y sociales, queremos también encontrar en el gobierno una actitud de apertura. O sea, creo que algunas cosas se han satanizado, se han simplificado. El presidente Obama va a la cumbre de cambio climático en París y anuncia el oleoducto de Keystone se paraliza. ¿Y se paraliza por qué? Son más de 8.000 millones de dólares de inversión. En principio, porque los granjeros porque los granjeros se habían opuesto y porque además quería presentarse como el presidente que lidera la reducción de emisiones de carbono. Entonces, yo creo que hay que mirar toda inversión, hay que mirarla desde diversos puntos de vista, ¿no? Es decir, ayudan al crecimiento económico, garantizan derechos laborales, garantizan derechos ambientales, garantizan derechos de las comunidades. Hay que encontrar el punto virtuoso. Allí donde eso no ocurre, sin duda habrá tensiones, y están ocurriendo tensiones en toda América Latina, ocurren en Europa, etcétera. Hay que encontrar la solución. Lo que no se puede hacer es imponer o desfavorecer a los pequeños inversionistas o a los pequeños empresarios en favor solamente de grandes intereses económicos. Como entonces se hay ha que preguntado armonizarlo, ¿no? cuál va a ser la función del Frente Amplio ya, yo quisiera, aprovechando el tiempo que nos queda, saber cuál va a ser la del APRA. En algunos dirigentes de su partido, señor de Castillo, dicen que el APRA es un partido bisagra, será un partido bisagra. 5 congresistas, de los cuales 2 han sido primeros ministros, de manera que eso tiene su valor. ¿Cómo piensan ustedes desplegar sus habilidades políticas en esta coyuntura? Bueno, el pronóstico es de una probable confrontación o de una oposición muy intransigente. Eso es posible. Creo que eso hay que evitarlo. Y quizás la célula parlamentaria aprista pueda contribuir con su experiencia a evitar, por lo menos, exacerbar ánimos, bajar y tender los puentes. Por eso nosotros, en la primera parte, yo le hablaba de una agenda mínima común en la cual nos encontremos y podamos avanzar. Si hay discrepancias, bueno, pues ya veremos cómo las superamos y por último se superan democráticamente, ¿no? Entonces, ahí hay un punto importante. Aquí en este tema que acaba de hablar Marco Arana, igual, yo coincido con lo que ha dicho Patricia, es muy encomiable la inversión pequeña, del artesano, del pequeño agricultor, pero hay una realidad concreta, que es la de la gran inversión. Y creo que en ese punto
Por lo que yo he tratado antes con Marco Arana, sé que él no es tampoco un intransigente necesariamente como algunos creen. Es cosa de sentarse en una mesa y ponernos de acuerdo. Estándares ambientales, temas laborales, estamos completamente de acuerdo con esas cosas. Pero también ellos comprenderán lo que significa el ingreso de divisas para el país. Desde el punto de vista del gobierno, si me permite, Fernando, creo que hay que hacer votos para que Fernando Zavala le proponga al presidente Kuczynski un equipo también plural, ¿no? Pero que tenga una capacidad de comunicación hacia la ciudadanía. No solamente él, ¿no? Que vemos que tiene dotes para hacerlo, pero no se puede abusar de lo tecnocrático, ¿no? Ni se puede abusar en exceso de lo político. Creo que hay que saber combinar. Una recomendación que le podríamos hacer, que le diga a sus ministros, en 3 días hay una cumbre de comunicación gubernamental, a ver, que manden a entrenarse algunos ahí. Yo creo que sería, es que es muy importante, porque como vemos en el gobierno saliente, pues eran pocos los ministros que hablaban. En nuestro propio gobierno eran pocos los ministros que hablaban. Entonces uno necesita diversificar esa base de comunicación. Eso es un tema bien importante para... Y después el nivel de entendimiento cordial y educado con los miembros del Congreso. Creo que esa es una tarea de hilar muy fino, ¿no? Desde la conformación de la directiva. Por eso nuestra sugerencia sería, esta vez al fujimorismo, inviten a todos los grupos, no excluyen a nadie. Si alguien se autoexcluye, sería cosa de ellos. Claro. Pero primero invitar. Yo creo hacer una mesa multipartidaria como la empezamos en el año 2001, después de muchos años de cerrazón, sería una cosa estupenda para el Perú. Bueno, estamos con el tiempo que nos dan las palabras finales. Bueno, creo que... Hemos escuchado 2 puntos de vista pues bastante favorables, sí, en un clima distinto. Sí, insisto, con nuestras naturales diferencias... Perdón, Carlos. Si el presidente se llama Pedro Pablo, que son los apóstoles, yo creo que el padre Arana no se va a molestar. Que discreparon, Pedro y Pablo. Felizmente nadie se llama Judas por ahí. Todavía. En realidad es la forma civilizada de mantener las relaciones entre todos los sectores políticos que, con indudables diferencias, podamos ponernos de acuerdo en cosas en común. Hay un solo grupo que yo veo que es bastante agresivo en términos de su discurso, que creo que eso va a terminar decantando cuando vea de que no lo está llevando a ningún lado. Ya la campaña electoral terminó. No sé si hay una campaña interna por quién será el presidente o la presidenta del Congreso, porque veo que hay un concurso de quién es más agresiva y parece que el que es más agresivo va a contar con los favores de ser el presidente del Congreso. Bueno, si eso está bien, habrá que esperar a que elijan presidente del Congreso. Pero después creo que se darán cuenta que presidir el Congreso significa representarnos a todos y que no se puede tener una mesa directiva sectaria de un solo grupo, porque eso no es la democracia. Y si ellos pretenden ser alguna alternativa hacia el 2021, verán que la gente ya no quiere esa muestra de autoritarismo y sectarismo, sino más bien quiere unos grupos abiertos a las discrepancias, a ponernos de acuerdo y a bajar un poco esta agresividad en el discurso que nos llevó a la campaña y que no nos va a llevar a nada bueno de continuar, ¿no? Muy bien, señores congresistas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenos días. Muy buenos días. 9:20 de la mañana, una pausa.